¿Qué tal, chicos? Bienvenidos al curso de estadística. El día de hoy hablaremos acerca de gráfico de líneas, gráficos circulares y medidas de centralidad. En la clase pasada habíamos hablado acerca de los gráficos de barras, los cuales eran herramientas que nos permitían representar gráficamente los datos organizados en una tabla de frecuencias. Por ejemplo, si tenemos una tabla de frecuencias en que la variable estadística es el número de hijos y los datos que he podido registrar van desde los 0 hasta los 7 hijos, podríamos representar gráficamente estos datos a través de su gráfico de barras, colocando sobre el eje horizontal los datos que he podido reconocer y sobre el eje vertical las frecuencias absolutas que he podido registrar, es decir, el número de veces que he podido volver a registrar un mismo valor. Se darán cuenta que por encima de cada dato he colocado una barra. Esta barra tendrá la altura que corresponda a su frecuencia absoluta. Habíamos hablado de que íbamos a trabajar con otro tipo de gráficos. El día de hoy hablaremos acerca de los gráficos de líneas, los cuales son herramientas que también nos van a permitir representar información organizada en tablas de frecuencia o en otro tipo de tablas que almacenen datos. Si tomamos el ejemplo pasado, podemos representar los datos organizados de la tabla de frecuencias a través de un gráfico de líneas. Tomaremos nuevamente nuestra tabla de frecuencias en que la variable estadística es el número de hijos y los datos registrados van desde los 0 hasta los 7 hijos. Su gráfico de líneas se obtendrá uniendo los datos registrados con sus respectivas frecuencias absolutas, recordando que en el eje vertical van las frecuencias absolutas y que en el eje horizontal irían los datos registrados. Si unimos estos valores y los hacemos coincidir, obtendremos puntos, y al unir este par de puntos vamos a poder encontrar el gráfico de líneas. Aquí tenemos otro ejemplo. El planeta está cambiando y las temperaturas que registra Piura también. Esto hace que el profesor César se cuestione sobre las temperaturas máximas registradas durante los 7 primeros días del mes de mayo, obteniendo los siguientes resultados. Aquí podemos ver las temperaturas máximas registradas en el primero, segundo, tercero hasta el séptimo día. Sin embargo, el profesor César, tras registrar estos datos, desea compartirlos con sus alumnos del Colegio La Salle, por lo que decide representarlos a través de un gráfico de líneas. El gráfico de líneas presenta una primera ventaja. Con respecto a la tabla de valores organizados, podemos verificar los crecimientos y descensos de manera totalmente visual, sin que tengamos que imaginarlo. También podremos verificar si el crecimiento es constante o si por el contrario hay cambios repentinos. También vamos a hablar acerca de los gráficos circulares o gráficos de pastel, los cuales van a tener una ligera ventaja con respecto a otro tipo de gráficos, pues nos van a permitir representar las frecuencias porcentuales, porcentajes o proporciones. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo pasado, podemos representar los datos organizados de la tabla de frecuencias a través de un gráfico circular. Esta vez no solamente trabajaremos con la variable estadística y su frecuencia absoluta, sino también con su frecuencia porcentual. Con las frecuencias porcentuales vamos a poder graficar el gráfico circular, en el que cada sector circular representa una frecuencia porcentual respectiva a cada dato registrado. Es por eso que hemos colocado una leyenda de colores que van desde los 0 hasta los 7 hijos. Es necesario resaltar que la exactitud es importante, pues siempre vamos a tratar de representar la realidad en todo su esplendor. Otro ejemplo. El profesor César administra los gastos de su negocio de la siguiente manera.
el 25% en el alquiler de local, el 40% en la compra de mercancías, el 20% en salarios y el resto en otros gastos. Tenemos que recordar que la sumatoria de todas las frecuencias porcentuales sumarán el 100%. Sin embargo, nos damos cuenta que la suma de estos tres primeros gastos solamente suman el 85%. Por lo tanto, podemos concluir que un 15% será gastado en otros gastos. Muy bien, ya con estos valores vamos a poder graficar nuestro gráfico circular, en el que cada sector circular representará el porcentaje respectivo al gasto. Es por eso que hemos colocado a un costado una leyenda de colores en el que se representa cuáles son los valores o las categorías. Otra cosa interesante que podemos hacer con los gráficos circulares es encontrar el ángulo recorrido en cada sector circular. Para eso tenemos que recordar que una vuelta completa es igual a 360 grados, que en este caso corresponderán al 100%. Por ejemplo, si nosotros queremos determinar cuál es el ángulo recorrido por el sector circular de color rojo, tendremos que multiplicar el 25% por 360. Recordando que el símbolo de porcentaje representa una división entre 100 y que el conector D es igual a una multiplicación. Por lo tanto, el 25% de 360 será 25 sobre 100 por 360, teniendo así un ángulo recorrido de 90 grados. Lo mismo se puede hacer con el resto de... Ahora, tenemos que conocer que existen unas llamadas medidas características, las cuales son cantidades numéricas que nos representarán una cualidad del diagrama. Por ejemplo, si tenemos un diagrama de barras, este tiene un ancho, tiene un alto y tiene una forma específica, la cual está relacionada con determinadas cantidades numéricas. Para eso vamos a dividir estas medidas características en tres grupos: las medidas de centralidad, las medidas de dispersión y las medidas de forma. Estaremos hablando de las medidas de centralidad. La primera medida de centralidad que vamos a ver es la media aritmética, la cual se conoce también como el promedio de los datos. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de chicos y sus respectivas alturas, al promediar sus alturas determinaremos el valor de la media. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, si sumamos todos los números en un conjunto de datos y luego lo dividimos entre el número total de datos, pues vamos a determinar el valor de la media. Visto de esta manera, la media será la sumatoria de todos los valores x sub y divididos entre el número total de datos. Si tenemos el siguiente conjunto de datos en cuestión y sumamos cada uno de ellos, reconociendo que tenemos un total de 8 términos, al dividir esta sumatoria entre 8, determinaremos que la media es 2.75. Otra manera también sería multiplicar todos los valores x sub y por su frecuencia absoluta y dividir todo entre el número total de datos. Si tenemos el mismo conjunto de datos, bueno, tendremos que reconocer esta vez que tenemos dos unos, un 2, 3 veces 3, un solo 4 y un solo 5. Por lo tanto, al multiplicar los valores y dividirlos entre 8, determinaremos pues que el valor de la media aritmética también es 2.75. La última manera pues será multiplicar todos los valores x sub y por sus frecuencias relativas. Es así que si tenemos el mismo conjunto de datos, al multiplicar cada dato por su frecuencia relativa, determinaremos nuevamente que el valor de la media aritmética es 2.75. La siguiente medida característica será la mediana, la cual se conoce como el valor medio de un conjunto de datos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un conjunto de chicos con sus respectivas alturas, el valor central vendría a ser el valor de la mediana. Para poderlo calcular, primero tenemos que organizar los números de menor a mayor y finalmente tenemos que reconocer si se trata de un número par de términos o un número impar.
Por ejemplo, si tenemos un número par de términos, vamos a reconocer el valor de la mediana sumando los dos valores de en medio y dividiéndolo entre 2. Reconoceremos que se tratan de dos valores de en medio porque al lado izquierdo y al lado derecho tenemos la misma cantidad de datos. Finalmente, en este caso, al sumar 3 más 3 y dividirlo entre 2, obtendremos el valor 3. Sin embargo, podemos llegar a tener decimales. Si se tratase de un número impar de términos, simplemente el valor de la mediana será el valor central. Nuevamente, reconocemos que se trata del valor central porque tenemos la misma cantidad de términos a la izquierda y a la derecha. Finalmente, la moda es el número que se presenta con más frecuencia en un conjunto de datos. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de chicos, la altura que más veces se repite será el valor de la moda. No importa si los valores están ordenados o están desordenados. Finalmente, la moda simplemente será el valor que se repita más veces. Muchas gracias por ver el video. Te recomiendo verificar el resto de videos, pues también tienen material muy interesante. Dale al botón de suscribirte y a la campanita para que seas el primero en verificar todo el material que esté subiendo semana a semana. Gracias por formar parte de este canal y recuerda, puede que no estés listo, pero no hace falta. Solamente hace falta